Y luego del anuncio de los aranceles al acero, Wall Street abrió este miércoles con alzas modestas, porque todavía se mantiene la cautela. Tras varias sesiones de pérdidas en medio de esta guerra comercial que inició el propio Donald Trump. En los primeros minutos, el índice Dow Jones ganó poco menos de medio punto porcentual, el Nasdaq 1.67 y el Standard & Poor's subió 1%. Este miércoles el dólar está en 20.69, se mantiene más o menos la paridad del peso mexicano frente al dólar, 20.69. Y saludo a Roberto Aguilar, analista financiero, sobre estos temas, estos aranceles. Roberto, ¿cómo ves la situación? Parece que, y tú me lo confirmarás porque eres un experto, lo que más daño hace a los mercados financieros es la incertidumbre, y es lo que estamos viendo a raíz de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Pues fíjate que sí, y ahora yo creo que estamos pasando ya a hechos más concretos, porque el inicio de esta imposición de aranceles, como bien comentabas, del 25%, ya tuvo una respuesta parcial de Canadá, pero también Canadá anunció la imposición de una medida similar, es decir, le va a aplicar aranceles a mercancías estadounidenses por el equivalente a 29.800 millones de dólares a partir de mañana, y más temprano Europa dijo que a partir de abril va a aplicarle aranceles a Estados Unidos por el equivalente a 28,000 millones de dólares. Es decir, ya estamos en una plena guerra comercial, y este es uno de los temas que más pues temor hay en los mercados, porque al final del día, Alejandro, lo que sucede es que esto provoca inflación en cualquiera de los países, y esto es una gran amenaza para el crecimiento o la recuperación de la economía global. Y bueno, pues el tema es que México también ya fijó su posición, va a tomar decisión, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta el 2 de abril. También Brasil, que es uno de los países afectados, dijo que va a esperar a ver de qué manera le va a contestar Estados Unidos. Así es que la verdad es que es un tema muy importante con estas implicaciones. Déjame ponerte un dato que creo que vale la pena también comentarlo, de México, cómo vamos, mi estimado Alejandro. Fíjate, dice que el 74% de la cerveza que se produce en Estados Unidos se envasa en latas de aluminio, y el 60% del peso de un auto es de acero. Es decir, que al final del día hay una implicación directa a los consumidores de Estados Unidos, y si se le responde de igual manera a estos aranceles, pues se hará lo mismo en términos del encarecimiento de los productos en el caso de los países que respondan de igual manera a Estados Unidos. Así es que, pues esta es una de las situaciones que los mercados también los mantiene con comenzamos la semana, lo comentarás, Alejandro, con un lunes negro, con una caída estrepitosa de las bolsas, porque justamente hoy lo que empieza a permear es la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión por parte por esta política comercial que se va a reflejar en la inflación de los estadounidenses. Y fíjate que ya se elevó a 40% la probabilidad de que este año Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, entre en recesión. Y eso a México le va a pegar durísimo, ¿no? Cada vez que eso ocurre, la recesión en México es mucho más profunda y fuerte. Fíjate, Alejandro, que ayer hicimos un ejercicio de qué sería más letal para la economía mexicana, si la imposición generalizada de los aranceles del 25% o la recesión en Estados Unidos, y como tú bien anotas, la recesión tendría una implicación mayor, puesto que esto va a afectar directamente en la demanda de las exportaciones mexicanas. Nosotros le mandamos más del 80% de las exportaciones que salen de México van a Estados Unidos. Cualquier situación que tenga que ver con debilidad económica o menor demanda nos va a pegar, pero además, Alejandro, el tema de las remesas, que hoy se han convertido en el principal fuente de dólares para México, con más de 60,000 millones de dólares al año. Entonces, esto sí sería una cuestión mucho más letal para la economía mexicana. Sí, y solo para dar un par de datos, la confianza del consumidor en Estados Unidos ha bajado 40% en el último mes. Y en ese último mes, la bolsa de valores, 7% de pérdida. Es durísimo el golpe, Roberto. No sé entonces qué pasa en la cabeza del presidente Trump. Fíjate que el tema es que previo a la llegada del presidente Trump, un presidente que se había
caracterizado por una política promercado, pues se inflaron mucho las expectativas, eso hay que decirlo, de los mercados, de los inversionistas, porque decían, bueno, si es un presidente que piensa como un empresario, pues nos va a beneficiar a la economía, lo cual no ha sucedido, y hoy lo que está permeando en la narrativa, mi estimado Alejandro, es una especie de desilusión de las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump, que al final del día él reconoció el fin de semana que va a haber alguna turbulencia, y él no pudo ser capaz de descartar un periodo de recesión en la economía de Estados Unidos producto de estas medidas comerciales. Y eso en el ámbito económico, vamos a esperar a ver qué pasa en el ámbito político, porque allá a la gente, si le aumenta $5 su presupuesto mensual, empiezan a protestar, ¿no? Allá son muy sensibles al tema del bolsillo de cada persona, de cada familia. Fíjate que hay estimaciones, señor Alejandro, de que la aplicación plena de los aranceles en Estados Unidos implicaría un sobrecosto promedio para las familias americanas de $1,200. Entonces, pues obviamente le pegas donde más le duele, en una sociedad donde el consumidor es responsable de 3/4 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Así es que muy sensible, como tú bien apuntas, y es un tema que por demás pues está preocupando sobre todo. Y bueno, uno se pregunta, ¿es tan obvio que el presidente Trump no lo ve? Yo creo que lo conoce y lo sabe perfectamente, pero creo que le está apostando también a pasar una época de turbulencia que sea muy rápida para después estimular el crecimiento. No lo sé si esa apuesta pueda salirle así como lo está pensando el presidente de Estados Unidos. Pues vamos a ver qué pasa, Roberto. Te agradezco mucho estos minutos y la charla. Gracias. Al contrario, Alejandro, muy buenos días. Buen día, Roberto Aguilar, experto financiero.